Buenos días. Por fin tenemos clase, aunque de una manera un poco diferente a como hubiéramos querido en mitad de esta situación generada por el brote de coronavirus. Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Vamos a intentar cubrir las horas de clase con tutorías, videoconferencias y chat, más materiales subidos al aula virtual siguiendo el esquema de emergencia y provisional que puse en el aula virtual estos días y del cual ya tenéis noticia, y ahí se indica cómo vamos a cubrir realmente la docencia y los contenidos sin que estos sufran menoscabo por la situación en la que nos encontramos. La última vez que nos vimos, hace 7 días y 1 millón de años, hablábamos de Diocleciano y de sus reformas. Hablábamos del momento estelar de la tetrarquía, de ese paquete de medidas con el que Diocleciano intentaba lo que, a juzgar por la historiografía contemporánea, era un intento desesperado de la reparación de una ruina. Dicha ruina sería el Imperio Romano. Diocleciano no tenía la ventaja de conocer el futuro, así que él no sabía que estaba restaurando una ruina. Él tenía un programa consciente de reformas que durante un momento le funcionaron. Me remito al material que he subido en el aula virtual y que podréis encontrar ya a vuestra disposición si os metéis en ella. Está desde el comienzo de curso. Es el archivo que se denomina tetrarquía y está muy en relación con también el contenido de las prácticas, el contenido del comentario de texto que estábamos haciendo sobre los panegíricos, ¿vale? Bien, habíamos visto que Diocleciano inicialmente intenta apoyarse en un co-Augusto, en Maximiano, pero dicha situación se revela pronto insuficiente y debe hacer un sistema de monarquía tetrárquica de relevo, una especie de magistratura nueva de cuatro emperadores, 2 Augustos y 2 subordinados a estos Augustos llamados Césares, que se sustituirían en el poder al cabo de un tiempo y que no podían por nada del mundo fundar dinastías de tal manera que no se compartimentara el Imperio Romano. Ya hemos visto en otras clases que el Imperio Romano estaba afrontando un interesante proceso de regionalización que anticipa la formación de Europa. El experimento más interesante y el periodo que así lo demuestra es el llamado Imperio Galo de Marco Casiano Latino Póstumo en el siglo III, que independiza amplias extensiones de Galia, Germania, probablemente Britania y zonas de Hispania en un imperio romano-germánico, algo verdaderamente nuevo. Luego, después volvió a la obediencia de Roma, pero el experimento había tenido lugar. Roma estaba en una fase avanzada de madurez en las provincias y de descentralización. Por eso el experimento tetrárquico, que tenía como intención verdaderamente de garantizar la rapidez en el ejército, la rápida gestión de las fronteras, incluso la dirección económica y la mejor gestión de provincias más pequeñas, eso llevaba implícito, si se construían dinastías en las demarcaciones territoriales de los nuevos emperadores, una carga centrífuga e incluso de carácter que podríamos definir como nacionalista, peligrosa. De ahí la intención de que las magistraturas fueran rotativas, fueran limitadas en el tiempo y por nada del mundo fueran hereditarias, no se hicieran dinastías. Ese fue uno de los motivos reales por los cuales la tetrarquía como experimento fracasó. En el papel estaba muy bien, era una idea genial, podría haber sido un sistema rotativo que hubiera llegado hasta el día de hoy, pero ni el pueblo ni el ejército entendían qué era aquello de tener un sistema no dinástico. Es verdad que recuerda a elementos de la República, magistraturas colegiadas, magistraturas limitadas en el tiempo, pero era otro mundo. Bien, en el material que he subido y que me gustaría que leyerais, hay algunos textos muy interesantes
para entender las reformas que Diocleciano hace, por ejemplo, en las provincias. Hay un texto en la página 43 de Lactancio, que es un enemigo en realidad de Diocleciano, pero que no puede encubrir, a pesar de las críticas que hace, el carácter importante de las reformas, la racionalización del tamaño de las provincias, hacerlas mucho más pequeñas, englobarlas en magistratura, en prefecturas, y también modificar, poner algo de orden en una, hasta la fecha, extraordinariamente caótica política fiscal. De ahí que la crítica cristiana considere a Diocleciano un tirano, una persona que cargó de impuestos a todo el mundo. Hasta cierto punto se puede decir que sí, que el aparato fiscal en el mundo del Bajo Imperio era verdaderamente opresivo, pero también hay un intento de gestionar la realidad mejor. La prueba está en que los dos grandes impuestos estrella de Diocleciano, la iugatio y la capitatio, no fueron abolidos cuando cayó la tetrarquía y además siguieron funcionando en el mundo bizantino. Todo este material que digo, todas estas reformas que digo, se combinaron con una gran empresa para evitar la inflación, que fue el Edicto de Precios, que es un documento que se encuentra también en este material que os he subido y que hay textos comentados podáis leerlo. Fue un experimento muy interesante para tratar de evitar la inflación, pero como es natural no funcionó, porque los intentos estatales de controlar rígidamente los precios lo único que hacen es lastrar la economía y crear un mercado negro paralelo. Eso fue también otro de los grandes problemas de la tetrarquía. ¿Qué es lo que ocurre realmente también en la corte? Bueno, esto es algo que vamos a ver también en las prácticas, en concreto con el panegírico que estamos comentando y del cual ya hablaremos próximamente por este medio, pero me gustaría pediros por favor que leyerais con mucha atención el capítulo 2c, en la página 43, página 6 del documento, la progresiva sacralización del poder. Aquí hay algunos testimonios tomados de Damiano Marcelino que nos hablan ya del carácter sacro, carácter casi teocrático de la monarquía romana, porque aquí hay que llamarla ya monarquía, para garantizar su carácter sagrado y de tal manera que garantice su legitimidad, ¿no? Que tenga su legitimidad. En concreto, hay un texto muy interesante que arrojará bastante luz y que me gustaría que lo tuvierais de manera complementaria a la mano cuando hagamos las prácticas y cuando reflexionemos, que es el de Fanaras, donde dice: Diocleciano y Maximiano resultaron victoriosos en otras muchas guerras, tanto ellos mismos como los césares, sus generales. Diocleciano no quiso en lo sucesivo seguir obligado a comparecer ante el Senado. Ordenó que se postrara ante su persona y se engalanó con ropas y sandalias adornadas con oro, piedras preciosas, etc. Es la imagen, por ejemplo, que veremos luego en los mosaicos de Ravenna con Justiniano. Es la imagen de los papas, de los emperadores bizantinos y de los reyes de la Edad Media. El tema, por cierto, de rechazar la autoridad del Senado viene ya de viejo, viene del siglo III, cuando los poderes centrales del Imperio Romano, el emperador y el estamento militar, se van separando del estamento civil y del Senado, y esto es un elemento de cambio, un elemento de crisis que va a definir el Bajo Imperio. Bien, la clase de hoy, que de todas formas no iba a ser larga, porque hoy teníamos solo una hora, se está centrando, de hecho, en este aspecto de la política de reformas de Diocleciano. Otro elemento importante de la política de Diocleciano, y el último, es su política religiosa, las persecuciones. Eso no fue lo que hizo caer la tetrarquía. La tetrarquía cae por los motivos que hemos expuesto, sobre todo por las ambiciones militares de los tetrarcas que no se resignan a permanecer limitados en sus demarcaciones territoriales. Pero la política religiosa no ayudó. Creó un cisma dentro de la sociedad, demostrando que el cristianismo no podía ser reducido en nombre de una supuesta religión nacional compartida exclusivamente por cada vez menos miembros de la sociedad.
La política religiosa de Diocleciano y sus errores está en el punto 2D de los materiales que he subido. Ruego, por favor, que echéis un vistazo amplio, que lo vayáis leyendo y lo vamos a ir comentando luego en el chat de clase, que el otro día, como primero, dio muy buen resultado y fue muy interactivo. La política religiosa de Diocleciano probablemente intentó marcar, cuando él iba a abdicar, su abdicación con un hecho simbólico, que era la erradicación del cristianismo. Se trataba de unir a un imperio o un emperador una única religión nacional. La receta no va a ser mala, la va a retomar Constantino, pero va a cambiar la religión. Va a seguir idéntica receta, pero va a pasar a una religión única cristiana en su vertiente ortodoxa, nicena, y va a evitar ya las referencias al paganismo. Pero eso será una cuestión para la clase siguiente. Dentro de un rato, en la hora de clase, nos citamos en el chat de clase y comentamos este aspecto y otros que puedan surgir. Muchas gracias, permaneced sanos. eh, Permaneced sanos, obedecer las órdenes de confinamiento, manteneos a salvo, seguros y mucho ánimo. Ya veis que la educación continúa y librarse del Bajo Imperio no es tan sencillo. Hasta próximas entregas, muy pronto, mañana, sin ir más lejos, en horario de clase.